Saludos a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Renzo. Y antes de entrar en lo que pasó dentro de mi casa, quiero empezar por algo que durante años me dio vergüenza aceptar. Nuestra vida se vino abajo por ser pobres. Así de simple. No teníamos dinero, no teníamos influencias, no teníamos a nadie que nos defendiera. Y cuando alguien con poder decidió obsesionarse con nosotros, no hubo forma de detenerlo. Un hombre trabajó con magia oscura contra mi familia. Lo hizo por algo que nunca estuvo en nuestras manos, algo que no provocamos, algo que no podíamos controlar. Ese hombre decidió hacernos la vida imposible. Y durante un año completo vivimos con entidades oscuras dentro de nuestra casa. Fue real, lo vivimos cada noche. En ese tiempo yo tenía 2 hijos. El mayor se llamaba Dariel. Siempre digo su nombre con orgullo porque Dariel iba a ser el primero de mi familia en ir a la escuela. Nosotros éramos una familia pobre. Vivíamos en una casa hecha de tierra y tejas. Recuerdo perfectamente el día que nos avisaron del programa para que los niños comenzaran a estudiar. En el pueblo no era común que todos siguieran en la escuela. Muchos se quedaban ayudando en el campo. Cuando supe que Dariel podía entrar, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque estaba rompiendo algo que llevaba generaciones en mi familia. Tristeza porque sabía que iba a ir con carencias. No podía comprarle mochila nueva, ni zapatos buenos, ni útiles completos. Me dolía imaginarlo sentado junto a otros niños con mejores cosas. Mi esposa fue quien me sostuvo en ese momento. Ella decía que estudiar era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Decía que lo material no debía frenar el futuro de Dariel. Gracias a ella, Dariel comenzó clases. Fue ahí donde conoció a Caleb. Caleb era un niño sonriente, muy educado, siempre limpio, siempre bien vestido. Era hijo de Cipriano. En el pueblo todos sabían quién era Cipriano. Tenía negocios donde la mayoría compraba. Varias hectáreas de tierra, ganado, dinero suficiente para no preocuparse por nada. No necesitaba alardear, su posición hablaba sola. La primaria era la única del lugar. Todos los niños estudiaban ahí. Desde el primer día, Dariel y Caleb se presentaron juntos. Se sentaron cerca. En poco tiempo se volvieron inseparables. Yo sentía preocupación, no por Caleb, sino por la diferencia entre sus mundos. Caleb llevaba ropa mejor, útiles completos, colores nuevos. Dariel llevaba lo que podíamos comprar con esfuerzo. Más de una vez escuché a Dariel hablar emocionado de lo que veía en casa de Caleb. Cuartos grandes, juguetes, comida distinta. Yo sonreía, pero por dentro me sentía pequeño. Llegué a pensar que había fracasado como padre. Mientras estaban en casa no notaba tanto las carencias, todos vivíamos igual. Pero la escuela abrió comparación, y eso me dolía. Con el paso de los meses, mi esposa empezó a contarme algo que me sorprendió. Caleb compartía útiles con Dariel. Le prestaba colores, a veces le regalaba cuadernos. Incluso la madre de Caleb le daba comida durante el recreo cuando veía que Dariel llevaba poco. Eso me generaba agradecimiento, también incomodidad. Cuando Caleb venía a nuestra casa para hacer trabajos en equipo, yo sentía pena. Nuestra casa era humilde, paredes de tierra, piso irregular. Yo le decía a mi esposa que no ofreciéramos comida. Tenía miedo de la reacción del niño. Pensaba que tal vez le daría asco lo que comíamos, que estaría acostumbrado a cosas más costosas. Pero Caleb nunca mostró desprecio. Se sentaba en el suelo junto a Dariel. Hacía la tarea con paciencia, le preguntaba cosas. No miraba las diferencias como yo las miraba. En ese momento pensé que mis temores eran exagerados. Creí que la amistad era sincera, que todo podía quedarse así. Con el tiempo empecé a escuchar cosas sobre don Cipriano. No eran acusaciones directas, eran comentarios bajos. Mi esposa era mujer de iglesia, iba a misa cada semana. También se reunía con otras mujeres del pueblo, muy apegadas a la religión. En esas pláticas comenzó a salir el tema de Cipriano. Decían que sus creencias eran distintas,
que no veneraba a los mismos santos, que tenía devociones muy alejadas de lo que nosotros conocíamos. También se hablaba de trabajos oscuros, de rituales, de rezos dirigidos a entidades del bajo astral para mantener su dinero y su posición. Yo nunca pude asegurar nada. Siempre le decía a mi esposa que en el pueblo el chisme corre más rápido que el viento. No todas las mujeres iban a la iglesia a criticar, pero algunas sí aprovechaban para hablar de otros. Y en un lugar pequeño, cualquier rumor crece hasta parecer verdad. Vivíamos rodeados de comentarios. Con los años comenzaron a darse situaciones extrañas en el pueblo. Una de las que más recuerdo fue la de un señor conflictivo. Se la pasaba en la calle, gritaba a la gente, provocaba discusiones. Muchos decían que ya no estaba bien de sus facultades. Un día llegó a un local de don Cipriano, pidió 1 kilo de plátanos y exigió que se los regalaran. La muchacha que atendía se negó. El hombre se alteró, tiró la fruta al suelo. Los vecinos fueron a avisarle a Cipriano. Después de eso, el señor comenzó a hablar mal de él en plena calle. Gritaba que creía en demonios, que practicaba cosas oscuras. Inventaba historias sobre su esposa. Decía mentiras sin fundamento. Aunque muchos sabían que no estaba en sus cabales, algunos empezaron a repetir lo que escuchaban. Un día dejó de aparecer. Nadie lo notó al principio. No tenía familia cercana en el pueblo. Solo cuando dejó de verse en las calles empezaron a preguntarse qué había pasado. Lo encontraron días después en una huerta. Estaba boca arriba, entre el monte. Parecía que llevaba varios días ahí. Lo extraño no fue solo el hallazgo, sino la forma en que lo encontraron. Muchas hormigas entraban y salían por su boca y por las cuencas de sus ojos. Las cavidades estaban vacías. Los insectos caminaban por dentro como si el cuerpo ya no ofreciera resistencia. No había señales de agresión, ninguna marca evidente. Era como si simplemente hubiera ido hasta ese lugar y se hubiera dejado caer para no levantarse más. Desde ese momento comenzaron los rumores. Algunos decían que era demasiada coincidencia, que justo después de hablar mal de Cipriano ocurriera algo así. Otros aseguraban que no había relación, que todo era producto de la imaginación del pueblo. La segunda cosa extraña ocurrió meses después. Esta vez no fue un rumor lejano, fue algo visible. Una mañana amanecieron manchas oscuras frente a la casa de don Cipriano. No eran pequeñas, eran como salpicaduras gruesas sobre la tierra y la pared, como si alguien hubiera arrojado huevos mezclados con algo más espeso. Los vecinos dijeron que el olor era insoportable, no era solo podrido, era una mezcla rara que se quedaba en la garganta. Algunos pensaron que era una broma pesada, otros hablaron de brujería. El asunto no terminó ahí. Tiempo después apareció lo mismo en uno de sus negocios del centro. La fachada amaneció con esas manchas y el mismo olor. En ese entonces no había cámaras, tampoco veladores. Era un pueblo tranquilo, no se escuchaban robos ni vandalismo. Nadie vio nada, nadie supo quién fue. Empezaron los comentarios, que alguien le tenía envidia, que había personas molestas con él, que no todos estaban contentos con su poder en el pueblo. Y como siempre, los rumores crecieron. Pero lo que volvió a encender todo fue lo que pasó con un hombre que vendía reses y bajaba seguido de la sierra. Era conocido, acostumbrado al trabajo pesado. De pronto empezó a deteriorarse de una forma extraña. Primero dejó de caminar bien, luego una mano comenzó a fallarle. No fue algo de un día para otro, fue lento, se fue apagando en vida. Cuando el pueblo se enteró, ya estaba muy mal. Algunos decían que su cuerpo estaba lleno de llagas. Otros juraban que tenía gusanos saliendo de la piel. Comentaban que se retorcía del dolor. Y otra vez el nombre de Cipriano salió en medio del murmullo, porque ese hombre había tenido roces con él. Nada grave en apariencia, pero suficiente para alimentar el miedo. Ahí fue cuando los rumores se volvieron más pesados. La gente empezó a decir que Cipriano tenía algo oscuro protegiéndolo, que practicaba cosas que no eran normales.
Yo escuchaba todo eso y aunque intentaba mantener la cabeza fría, algo comenzó a inquietarme. Empecé a preguntarle más cosas a Dariel cuando regresaba de la escuela. Le hacía preguntas más específicas sobre Caleb, sobre lo que hacían, sobre si iban a algún lugar distinto. Tenía miedo de que algo ajeno entrara en mi casa sin darme cuenta. Dariel siempre hablaba de cosas normales. Eso me calmaba un poco, pero no del todo. No quería que nuestra casa se llenara de malas vibras. Mi esposa trataba de tranquilizarme. Decía que quizá todo eran coincidencias, que el pueblo exageraba. Decía que esas personas se habían metido con Cipriano primero, que no era alguien que atacara sin motivo, que si nosotros no buscábamos problemas, nada malo pasaría. No era una defensa, pero sí una forma de razonar lo que ocurría. Pasaron los años y la amistad creció. Se volvió algo fuerte, algo bonito de ver. Dariel y Caleb se llevaban muy bien. A veces iban al centro a jugar. En ocasiones Caleb venía a mi casa, o Dariel pasaba tiempo en la casa de don Cipriano. Nosotros no convivíamos mucho con su familia, solo saludos de cortesía, una que otra palabra breve cuando coincidíamos, nada más. Hubo un momento que cambió muchas cosas entre Dariel y yo. Fue cuando don Cipriano le regaló una motocicleta a Caleb. En el pueblo no era común verlas, eran pocas, y a mí siempre me parecieron peligrosas. Desde el primer día que la vi supe que traería problemas. Nuestros muchachos ya estaban grandes, no eran niños. Aún así, cada vez que alguien me decía que los habían visto dando vueltas por el pueblo en la moto, sentía una presión fuerte en el pecho. Me imaginaba cualquier cosa. Un descuido, una imprudencia de otro conductor, un mal cálculo. Cuando Dariel llegaba a casa, lo regañaba. Le pedía que se cuidara, le decía que no se subiera a esa cosa. Él me respondía tranquilo. Decía que Caleb manejaba bien, que nunca corría, que sabía lo que hacía. Pero yo no pensaba en la velocidad, pensaba en lo expuesto que va el cuerpo en una motocicleta, en que no hay protección real. Pasaron los meses, luego los años. La moto se volvió parte de la rutina. A veces salían a dar vueltas. En ocasiones Caleb hacía mandados para su padre y Dariel lo acompañaba. Poco a poco fui bajando la guardia. No del todo, pero ya no discutíamos tanto. Caleb incluso me ofrecía darme una vuelta. Lo decía con respeto, con una sonrisa. Yo siempre me negaba, no me gustaba la idea. Y quiero decir algo con claridad. Caleb, aún con casi 19 años, era un muchacho amable con nosotros. En ocasiones traía fruta o carne. Decía que era porque había de sobra. Una parte de mí pensaba que lo hacía por lástima, que nos veía necesitados. Otra parte sabía que tal vez solo era un gesto sincero. Nunca tuve una relación cercana con don Cipriano. Siempre sentí extraño que nuestros muchachos fueran tan unidos y nosotros apenas intercambiáramos palabras. Todo cambió una tarde. Estaba trabajando en la huerta cuando alguien llegó corriendo. Me dijeron que Dariel y Caleb habían tenido un accidente en la motocicleta. Sentí que el cuerpo se me descontroló. Las manos me temblaban. No pensaba con claridad, solo corría. Sentía que no avanzaba lo suficiente, que el camino era más largo de lo normal. Llegué a casa y de ahí nos fuimos directo a la clínica del pueblo. No nos dejaron pasar de inmediato. Dariel estaba en revisión. Nos dijeron que su estado era delicado, que probablemente tendrían que trasladarlo a la ciudad para estudios más profundos. Yo apenas escuchaba. La segunda noticia llegó como un golpe seco. Caleb no lo logró. Don Cipriano no quiso dejarlo en la clínica del pueblo. El médico recomendó mantenerlo ahí un momento, estabilizarlo. Pero decidió llevárselo de inmediato a la ciudad. Según supe después, el estado de Caleb era demasiado grave. No alcanzaron a llegar. Cuando me dijeron eso sentí un vacío difícil de explicar. Le tenía cariño al muchacho. Era el mejor amigo de Dariel. Pasaba tiempo en nuestra casa. Compartía mesa. Era casi parte de la familia. Lo único que quería era buscar a don Cipriano y ofrecerle apoyo, aunque sé que nada puede compararse con el dolor de perder a un hijo.
ninguna palabra alcanza. Lo que yo no sabía era que ese accidente no solo marcaría nuestras vidas por la ausencia de Caleb. A partir de ese momento todo empezó a torcerse. Algo oscuro comenzó a acercarse a mi familia. Esa misma noche, mientras todavía estábamos en la clínica del pueblo, don Cipriano apareció. Entró alterado, con los ojos rojos y la voz quebrada. No llegó a hablar, llegó a gritar. Se fue directo hacia mí. Me gritó cómo era posible que Dariel hubiera sobrevivido y que su hijo no. Me lo repetía una y otra vez, como si yo tuviera una respuesta. Decía que era culpa de nuestro muchacho, que siempre había sido mala influencia, que desde el principio esa amistad no le gustaba, que Dariel había llevado a Caleb por mal camino. Casi se me va encima. Varias personas que estaban en la clínica lo detuvieron. Él forcejeaba, lloraba, no era solo rabia, era dolor. Y aunque sus palabras me atravesaban, una parte de mí entendía que hablaba desde la desesperación. Acababa de perder a su hijo. Aún así, escuchar que culpaba a Dariel me partió el corazón. Yo me quedé en silencio. No supe qué decir. Mi cabeza estaba en otra parte, en la camilla donde estaba nuestro hijo luchando por salir adelante. La esposa de don Cipriano llegó detrás de él, lo tomó del brazo y casi lo arrastró fuera de la clínica. Él seguía gritando mientras se lo llevaban. Cuando el ruido se apagó, me quedé con un sabor agrio en la boca. Sentí culpa, no sé por qué. No tenía responsabilidad en lo ocurrido. Siempre le pedí a Dariel que fuera cuidadoso. Siempre estuve en desacuerdo con esa motocicleta, pero aún así la culpa se instaló en mí. Mi mujer me pidió que me calmara. Ella también estaba herida por lo que escuchó, pero tenía claro algo. Teníamos que concentrarnos en la recuperación de nuestro hijo. Lo demás podía esperar. Dariel estaba muy lastimado. Los médicos dijeron que necesitaba atención más especializada. Lo trasladamos a la ciudad. Pedimos dinero prestado a conocidos del pueblo. Tocamos puertas. Hasta hoy sigo agradecido por la ayuda que nos dieron. Sin esas personas no habríamos podido sostenernos. Estuvimos casi 2 meses fuera. Nos turnábamos para cuidar a nuestro hijo. Dormíamos en sillas. Comíamos lo que podíamos. Poco a poco comenzó a mejorar. Aún así, la rodilla quedó muy afectada. Tenía que usar muletas. Nos dijeron desde el principio que no volvería a caminar igual. Con rehabilitación podría mejorar bastante, pero no sería como antes. Recuerdo cuando nuestro hijo supo que Caleb ya no estaba. Lloró como nunca lo había visto llorar. Se cubría el rostro. Le tenía un cariño profundo. Era su mejor amigo. Nosotros decidimos no contarle que don Cipriano lo estaba señalando. No tenía por qué cargar con eso. Dariel nos contó que la camioneta venía muy rápido, que no alcanzaron a reaccionar, que el conductor no se detuvo. No preguntó por ellos, no ayudó. Se fue del pueblo sin mirar atrás. Y eso fue lo que más me dolió. La culpa real estaba en esa persona. No entendía por qué don Cipriano me gritó tantas cosas esa noche. Lo más sensato habría sido ir tras el hombre que se dio a la fuga. Cuando regresamos al pueblo, todo parecía más calmado en apariencia. La gente nos visitaba, llevaban comida. Dariel se veía triste, extrañaba a Caleb. Incluso lo llevamos al cementerio para despedirse formalmente. Yo pensé que lo más duro sería enfrentar el duelo y las habladurías. Pero comenzaron nuevos rumores. Vecinos nos dijeron que don Cipriano estaba muy molesto, que repetía a quien quisiera escucharlo que Dariel había sido el responsable, que nunca le gustó esa amistad, que éramos gente pobre, sin educación, que nos aprovechamos de su hijo para sacarle dinero y comida. Decían que comentaba que Caleb regalaba cosas por lástima, que él siempre estuvo en contra, pero su hijo era terco. Pensé en reclamarle, en buscarlo, en exigirle respeto, pero no tenía pruebas de nada, solo palabras que viajaban de boca en boca. Preferí callar. Y yo creí que lo peor sería soportar que ese hombre hablara mal de mi familia. Pero eso fue solo el principio, y que lo que empezó como enojo terminaría convirtiéndose en algo mucho más oscuro dentro de nuestra casa.
La primera cosa extraña comenzó casi una semana después de que nuestro hijo regresó al pueblo. Mi esposa fue quien la notó primero. Ella tiene la costumbre de quedarse hasta tarde en la cocina. Lava los trastes con calma, limpia una y otra vez aunque ya esté limpio. Esa noche estaba en la ventana que da a la calle. La calle frente a nuestra casa no está pavimentada, es tierra. Aún así hay pequeños focos en algunos postes. No iluminan mucho, pero dibujan sombras largas. Las cercas que marcan los límites de cada terreno son de alambre de púas. Nada sólido, todo se alcanza a ver. Ella dice que mientras lavaba vio algo pasar casi al final del camino. No distinguió rostro, solo una figura, una sombra con forma de persona, como si la luz no lograra tocarla por completo. Pensó que era algún vecino, no me dijo nada esa noche, pero en otra ocasión volvió a verlo. Esta vez la figura regresó por el mismo camino. Caminó lento, y antes de desaparecer, se quedó mirando hacia nuestra casa. Eso fue lo que la inquietó. 3 noches después volvió a ocurrir. Ella estaba otra vez en la cocina. Miró hacia el terreno baldío que está frente a nuestra casa. Esa parte siempre se ve más oscura. Al principio creyó que era imaginación, pero distinguió algo de pie, una silueta inmóvil. No podía asegurar si era una persona, pero sabía que algo estaba ahí. La figura se movió. Fue como si se deslizara un poco hacia un lado y luego se perdiera en la oscuridad. Y de nuevo parecía estar mirando hacia nuestra casa. Me dijo que sentía que alguien nos estaba espiando, que no era coincidencia. Yo intenté restarle importancia, pero en el fondo pensé lo mismo. Ambos llegamos a una conclusión que no queríamos decir en voz alta. Tal vez era don Cipriano. Tal vez nos estaba vigilando por todo lo ocurrido. Desde esa noche empecé a quedarme despierto más tiempo. Miraba por la ventana, salía al frente. No veía nada, ninguna persona, ningún movimiento extraño. Pero una de esas noches noté algo distinto. Salí al patio trasero. Al principio no entendí lo que estaba viendo. En una esquina había una silueta. Me quedé quieto. Pensé que era una persona agachada. La figura estaba inmóvil. Entonces se movió hacia adelante. Era un perro, pero no era pequeño. Era grande, negro. No pude distinguir bien el rostro, solo las orejas paradas y el cuerpo tenso. Me estaba mirando fijo. Gruñó bajo, solo ese sonido grave. Intenté espantarlo con la voz, no se movió. Di media vuelta para entrar por una escoba. Tardé apenas unos segundos. Cuando regresé al patio ya no estaba. Ni rastro, ni sonido, nada. Ahí fue cuando una idea cruzó mi cabeza. Recordé los rumores, recordé lo que se decía de don Cipriano, que tenía cosas oscuras protegiéndolo. Y por la forma en que nos gritó en la clínica, por el rechazo que mostraba hacia nosotros, pensé algo que hasta a mí me pareció exagerado, que quizá nos estaba vigilando, que quizá ese perro no era solo un perro. Sé que suena fuera de lugar. Yo mismo me lo repetí esa noche. Me dije que estaba sugestionado, pero las cosas no se quedaron ahí. Nuestro hijo menor tenía 14 años en ese entonces. Siempre fue tranquilo, no era miedoso, y nunca antes había mostrado incomodidad con nuestro hogar. Sin embargo, comenzó a decir que le daba miedo quedarse solo. Muchas veces lo dejábamos en la casa porque teníamos que llevar a nuestro hijo mayor a terapia en el municipio. Eran citas largas y a veces regresábamos ya entrada la noche. Al principio no le dimos importancia cuando dijo que no le gustaba estar solo, pero empezó a usar una palabra que me llamó la atención. Decía que la casa se sentía pesada. Eso nunca lo había escuchado antes. Nuestra casa siempre se sintió liviana. A pesar de ser humilde, siempre hubo paz. Pero él insistía en que cuando se quedaba solo, sentía como si alguien más estuviera dentro. Por eso prefería quedarse en casa de algún amigo cuando podía. Pero había días en que no era posible. Y una noche ocurrió algo que nos puso en alerta. Llegó ya oscuro. No dejamos las luces encendidas porque pensábamos volver temprano. Pasó la cerca de alambre y caminó hacia la puerta principal.
Mientras buscaba las llaves del candado, sintió que alguien lo observaba. Levantó el rostro. Hacia un costado de la casa, justo en una esquina donde la luz del poste apenas alcanzaba a tocar la fachada, vio algo asomarse. Una sombra que se inclinaba ligeramente para mirar. Se quedó paralizado un segundo. La sombra se escondió de inmediato. Nuestro hijo salió hacia la calle principal y desde ahí se quedó mirando la casa. Esperó unos segundos. No volvió a ver nada. Pensó que tal vez había sido imaginación. Regresó a la puerta, metió la llave en el candado y en ese momento escuchó algo dentro. Era como si alguien caminara arrastrando los pies. Así lo describió. No pasos firmes, un arrastre lento sobre el piso. El corazón le empezó a latir fuerte. Aún así abrió la puerta de golpe. Entró, encendió las luces. No había nadie. La puerta trasera estaba cerrada, las ventanas aseguradas, todo en su lugar. Pensamos que el susto había sido producto de los nervios, pero días después ocurrió algo todavía más inquietante. Era de día. Estaba solo en la sala viendo televisión cuando escuchó claramente el sonido de las muletas de su hermano mayor. El golpe seco contra el piso, el ritmo desigual al caminar. Era un sonido que conocíamos bien, pero en ese momento ni nosotros ni su hermano estábamos en la casa. Dice que el sonido venía del cuarto. Se quedó quieto, volvió a escucharlo. Fueron varios segundos, como si alguien realmente estuviera usando las muletas. Se levantó despacio y caminó hacia la habitación. Las muletas estaban recargadas contra la pared, exactamente donde las habíamos dejado. No se habían movido. Nuestro hijo nos juró que no fue imaginación, que escuchó claramente el sonido, que era igual al que hacía su hermano al caminar. Eso ya nos puso nerviosos. Una cosa era ver sombras afuera, otra muy distinta era escuchar sonidos dentro de la casa cuando no había nadie más. Intenté mantener la calma, pero en el fondo sentía que algo estaba entrando poco a poco en nuestro espacio. Y lo peor fue que después de eso comenzaron a aparecer síntomas en nuestro hijo mayor, síntomas que no tenían relación con el accidente. Al principio era temperatura alta, de esas que suben sin aviso y no bajan fácilmente. Luego vinieron los escalofríos. Sudaba y al mismo tiempo decía que sentía frío. Pensamos que tal vez era parte del proceso después de lo que había vivido, pero lo más extraño no fue la fiebre. Las heridas del accidente que ya estaban cerrando comenzaron a verse mal otra vez. El doctor del pueblo venía a hacer las curaciones en casa. Incluso le enseñó a mi mujer cómo limpiarlas y cubrirlas para que fuera más sencillo cuando él no pudiera asistir. Todo parecía avanzar bien, hasta que un día el mismo doctor frunció el ceño. Dijo que parecía que las heridas estaban reaccionando de nuevo. Las zonas donde había tenido golpes y cirugías empezaron a tornarse moradas. No era el color normal de un moretón que se va aclarando, era más oscuro. Eso lo alarmó. Intentó otros medicamentos, cambió las indicaciones, hizo nuevas curaciones, pero era como si el cuerpo de Dariel reaccionara al revés. En lugar de mejorar, empeoraba. En una ocasión aparecieron manchas verdes y amarillas alrededor de la zona donde le habían intervenido la rodilla. Esa noche el doctor volvió a limpiar todo con cuidado. Le recetó otro tratamiento. Pensamos que con eso bastaría. Pero al amanecer estaba hinchado. No solo la rodilla, todo el cuerpo, el rostro, las manos. Era como si algo lo estuviera inflamando desde dentro. Tuvimos que sacarlo casi de urgencia del pueblo. No dejaba de vomitar. En el camino hacia el municipio su cuerpo temblaba. Y en medio de eso murmuraba cosas en voz baja. No entendíamos lo que decía. Su mamá lo llevaba abrazado. Yo manejaba con el corazón apretado. Nuestro hijo estaba frío, demasiado frío para tener temperatura alta. En el municipio el doctor insinuó que tal vez no estábamos haciendo bien las curaciones. Afortunadamente conocí al doctor del pueblo. Hablaron entre ellos. El médico del pueblo aseguró que era él quien había estado atendiendo todo y que tampoco entendía por qué el cuerpo reaccionaba así. Lo dejaron internado casi una semana. Nos dieron de alta con nuevas indicaciones. Pensamos que había sido una complicación fuerte pero superada.
Al regresar a casa todo volvió a tensarse. Las curaciones parecían surtir efecto, pero a Dariel le costaba levantarse de la cama. Decía que le dolían los huesos, no solo la rodilla, todo el cuerpo. El doctor dijo que podía ser normal, que el organismo aún se adaptaba, que después de un evento así era común sentir dolores intensos. Pero Dariel decía que era peor que después del accidente. Me miraba y decía que sentía como si le estuvieran quebrando los huesos desde adentro. Mi esposa le daba masajes suaves. A veces al tocarlo parecía que los huesos estaban demasiado marcados. Yo evitaba presionar por miedo a lastimarlo. Comenzó a adelgazar. Las ojeras se hicieron profundas. La deshidratación era evidente. Intentábamos que comiera, que bebiera líquidos. Nada parecía suficiente. Lo mirábamos consumirse poco a poco sin entender por qué. Hacíamos lo que los médicos decían. Y además rezábamos. Pedíamos ayuda. Pedíamos fuerza. Con todo lo que estaba pasando con nuestro hijo, casi no prestamos atención a otras señales. Pero comenzaron a aparecer. Las plantas que teníamos en la casa empezaron a secarse. Al principio fueron solo algunas hojas. Se tornaban de un color extraño. Primero naranja, como si se hubieran quemado por dentro. Después grisáceo. Y finalmente se marchitaban por completo. Pensé que era falta de agua o exceso de sol. Pero luego ocurrió con más plantas, incluso con las que estaban frente a la casa. Las que siempre habían resistido todo. En ese momento estábamos más preocupados por nuestro hijo. Les echamos agua, intentamos revivirlas, pero no les dimos mayor importancia. Nuestra rutina giraba alrededor de hospitales y terapias. Muchas veces no estábamos en casa. Había días en que nos quedábamos a dormir en el hospital. Recuerdo una ocasión en que yo me quedé con Dariel y mi esposa decidió regresar a la casa para limpiar. Quería que cuando nuestro hijo volviera se sintiera más cómodo. Movió los muebles, lavó el piso, cambió cortinas, y cuando fue a cambiar las sábanas, notó algo en el colchón. Al principio pensó que era una mancha común. Lo volteó para revisar mejor. Toda la parte inferior tenía manchas oscuras, algunas verdosas. No eran pequeñas, se extendían en varias zonas. Lo que más la inquietó fue que el color del colchón se parecía al que manchaba la piel de Dariel. Dijo que al verlo sintió que algo no estaba bien, que no era normal que la casa también comenzara a mostrar ese tipo de deterioro. No era solo nuestro hijo, era el ambiente. Ahí fue cuando empezamos a sospechar con más fuerza. Mi esposa me dijo que tal vez deberíamos buscar ayuda distinta, que quizá un curandero podría orientarnos, que no perdíamos nada con intentar una protección. Yo no reaccioné mal, pero tampoco lo tomé con urgencia. Nuestra fe estaba puesta en los médicos, confiábamos en que ellos lo sacarían adelante. Además vivíamos agotados, las idas y vueltas nos dejaban sin energía para pensar en otra cosa. Pero después comenzaron las visiones. Ahí fue cuando el miedo se volvió real. Dariel empezó a decir que por las noches alguien se le sentaba en las piernas. Decía que era pesado, que le aplastaba la rodilla. Varias madrugadas despertamos porque lloraba del dolor. Nos gritaba que había algo sobre él. Decía que podía verlo. Nosotros no veíamos nada. Intentaba incorporarse. Movía los brazos como si empujara algo. Decía que era una cosa oscura, con forma de persona, pero sin rostro, sin ojos, sin boca. La describía como un bulto, una sombra compacta. Decía que no tenía facciones, pero que lo miraba, y que siempre se sentaba justo sobre la rodilla lastimada. Nosotros intentábamos calmarlo. Le decíamos que no había nada, que era un sueño. Pero Dariel comenzaba a perder el control. Gritaba, se agitaba, su respiración se aceleraba. El miedo en sus ojos no era fingido. Yo lo veía sufrir. Ya tenía el dolor físico, las terapias, el desgaste del cuerpo, y ahora además hablaba de cosas que no podíamos explicar. Intentamos buscar ayuda con un curandero. Nos recomendaron a uno en un pueblo cercano. Decían que era muy bueno, que había ayudado a personas con cosas difíciles de explicar. Fuimos a verlo, escuchó la historia, miró a nuestro hijo, y luego nos dijo cuánto cobraba.
Era una cantidad que no teníamos. Ya estábamos endeudados con varias personas del pueblo. Habíamos pedido dinero para hospitales, medicamentos, traslados. Teníamos que elegir entre seguir con los doctores o pagarle al curandero. No podíamos hacer ambas cosas. Yo ya ni siquiera sabía de dónde íbamos a sacar más dinero. Pero solo pensaba en una cosa, que nuestro hijo se recuperara. La salud de Dariel se deterioró demasiado rápido. Llegó un punto en que tuvo que usar pañal. No tenía control de su cuerpo, apenas podía incorporarse. Recuerdo quedarme sentado en una silla, mirando a mi esposa mientras lo abrazaba y lloraba en silencio. Dariel se quedaba con la boca entreabierta, como si quisiera decir algo y no pudiera. La mirada perdida, sin fuerza. Fue como si algo hubiera entrado en su cuerpo y lo estuviera consumiendo desde adentro. Una infección que no respondía, un desgaste que ningún médico lograba explicar con claridad. Una vez cuando le cambiaba el pañal, vi algo que me marcó para siempre. Vi gusanos. Grité. Sentí que el cuerpo se me iba. No entendía cómo era posible. Nuestro muchacho se estaba descomponiendo en vida. Después de eso buscamos más curanderos. Algunos nos pedían anticipos que no podíamos cubrir. Otros nos daban remedios que los médicos prohibían. Nos decían que le diéramos brebajes, que hiciéramos limpias. Pero el estado de Dariel era tan delicado que cualquier cosa fuera del tratamiento médico podía empeorarlo. Al poco tiempo tuvimos que trasladarlo de nuevo al hospital grande, el mismo donde lo habían operado tras el accidente. Mientras tanto, algo más comenzó a inquietarnos. Mi esposa y yo nos sentíamos extraños, cansados en exceso. Nuestro hijo menor también se enfermaba con facilidad, perdía el apetito, decía que la comida no tenía sabor. Hubo un periodo en que lo dejamos con una conocida del pueblo mientras estábamos en el hospital. Ella nos comentó que también notaba cosas raras, que a veces se quedaba mirando fijo, que de pronto decía sentirse mareado. Un día regresé al pueblo para verlo. Noté que tenía manchas en la piel, similares a las que había tenido Dariel, no tan marcadas, pero ahí estaban, como si algo estuviera pasando de un cuerpo a otro. La casa también se sentía diferente. Recuerdo entrar una tarde y percibir un olor raro. No sabría describirlo con precisión. Era como algo podrido mezclado con tierra húmeda. El ambiente estaba pesado. El techo parecía más bajo. Sentí que la casa estaba enferma. Muchos esperarán que en este punto las cosas mejoraran. No fue así. Nuestro hijo no resistió. En el mismo hospital donde lo operaron aquella vez, su corazón dejó de sostenerlo. Los médicos intentaron explicarnos con términos que apenas entendíamos. Hablaron de complicaciones, de infecciones agresivas, de respuestas inusuales del organismo. Yo escuchaba, pero por dentro algo me decía otra cosa. Sentía que a Dariel le habían hecho algo. Desde el accidente, don Cipriano se mantuvo en silencio. No volvió a gritarnos, no volvió a buscarnos. Y eso me parecía más inquietante que su rabia aquella noche. No tenía sentido tanto rechazo y luego nada. La última vez que cargué a mi hijo, su cuerpo era tan liviano que parecía no pesar. Estaba extremadamente delgado, se le marcaban todos los huesos. Su rostro ya no parecía el mismo, la piel seca. El cabello se le había caído casi por completo, los ojos hundidos. Lloré como nunca, y en medio del dolor pensé algo que me avergüenza decir, que tal vez hubiera sido menos cruel si todo hubiera terminado el día del accidente, porque lo que vino después fue sufrimiento constante. También sentí enojo. No teníamos dinero suficiente, no pudimos pagar brujos caros, no pudimos probar todo lo que nos sugerían. Muchas puertas se cerraron porque no podíamos dar anticipos. Después de la partida de nuestro hijo, la casa se apagó por completo. Las paredes parecían más frías, la luz entraba menos. Las imágenes de cómo sufrió Dariel regresaban una y otra vez. Lo veía frente a mí, temblando. Lo veía cubierto de gusanos. Esa escena no se iba de mi cabeza. Muchas madrugadas me levantaba sin hacer ruido. Caminaba por la casa, lloraba en silencio.
A veces me detenía en la puerta de su cuarto. Solo me quedaba ahí, como esperando escuchar su voz. En mi mente se formaban teorías, pensamientos que iban y venían. Pero lo único que deseaba era volver a verlo, aunque fuera un segundo. Una noche salí al patio. Necesitaba aire. Eran alrededor de las 2 de la mañana. El monte estaba tranquilo, no corría viento. La temperatura se sentía extrañamente caliente para esa hora. Entonces escuché algo entre la maleza. No era un caminar constante, sonaba irregular, como si alguien se apoyara y luego arrastrara algo. Me quedé quieto. El sonido era muy parecido al de unas muletas. Miré entre los árboles y la vi. Había una figura recargada en un tronco. Llevaba pañal. Las muletas estaban extendidas frente a ella, apoyadas en el suelo. Con la poca luz que alcanzaba a entrar, pude distinguir un cuerpo extremadamente demacrado, viejo, más desgastado de lo que estuvo Dariel en sus últimos días. Sentí que el aire se me cortaba. Un líquido oscuro le resbalaba por la boca y caía sobre el pecho. No se movía, solo estaba inclinada ligeramente, como mirándome. Retrocedí sin pensarlo. Cerré la puerta con fuerza. Mi respiración estaba descontrolada. Era una burla, una caricatura torcida de lo que recordaba de Dariel. Aún con el cuerpo temblando, me asomé por la ventana al patio. No había nada, ni figura, ni muletas. Mi esposa se despertó por el ruido de la puerta. Me preguntó qué pasaba. No le dije la verdad. No quería que ella también cargara con esa imagen. Ya nos habían quitado a nuestro hijo. No entendía por qué ahora esa cosa rondaba la casa. Otra noche, mientras dormíamos, mi esposa me sacudió el brazo. Me pidió que guardara silencio. Escuchamos con atención. Era el mismo sonido, como alguien moviéndose en el patio. El golpe desigual de algo contra el suelo, el arrastre leve, y además un lamento. No fuerte, no agudo, era bajo. El sonido parecía meterse por las paredes, como si el aire mismo lo empujara adentro. Yo solo podía imaginar aquella figura con pañal moviéndose afuera. Me aterraba que mi esposa la viera también. Ella me dijo que saliéramos a revisar. Me negué. Le pedí que se quedara en la cama. El lamento se acercó. Sonaba del otro lado de la pared, como si esa cosa se hubiera pegado a la casa. Y lo peor fue reconocer algo familiar en ese sonido. Se parecía al que hacía Dariel en sus últimos días. Yo tomé la mano de mi esposa. Le pedí que intentara dormir, aunque sentía las lágrimas caer por mi rostro y mis dedos no dejaban de temblar. Una de esas noches nuestro hijo menor entró a nuestro cuarto. Nos preguntó qué era ese ruido. Dijo que también lo escuchaba, que no lo dejaba dormir. Tenía miedo de asomarse. Desde entonces comenzó a dormir con nosotros. Extendía un tendido en el suelo. Prefería estar cerca. Y así pasamos varias noches, con el sonido afuera. Nuestro hijo menor comenzó a mostrar señales que nos alarmaron. Le costaba dormir. Decía que por las noches sentía que se ahogaba. Despertaba agitado, con la respiración corta, como si algo le presionara el pecho. Las manchas en su cuerpo, aunque pequeñas al principio, siguieron apareciendo. No eran tan intensas como las de Dariel, pero estaban ahí. Desde el comienzo lo llevamos con un doctor. Lo revisaban, le recetaban cosas. El miedo empezó a crecer dentro de nosotros. No queríamos vivir lo mismo otra vez. No queríamos ver cómo otro hijo se deterioraba sin entender por qué. Una noche mi esposa me dijo que tal vez lo mejor era irnos del pueblo. No lo decía por la gente, ni por los recuerdos, pero ella sentía que el lugar entero estaba cargado. Y los dos sabíamos lo que eso significaba. Don Cipriano. Para nosotros ya no era coincidencia. Sentíamos que nos estaba enviando energía oscura para destruirnos, que lo que quería era vernos acabados. El problema eran las deudas. Le debíamos dinero a varias personas. No podíamos simplemente empacar e irnos sin dar la cara. Mi esposa llorando me decía que habláramos con ellos, que intentáramos llegar a un acuerdo, que quizá podríamos vender la casa para cubrir parte de lo que debíamos.
Yo miraba nuestra casita y sabía que no nos darían mucho. Era humilde, deteriorado, pero también sabía que quedarnos podía costarnos algo peor. Me preocupaba la enfermedad de nuestro hijo. Tenía miedo de perderlo también. Hubo momentos en que pensé en buscar a don Cipriano, hablar con él, decirle que también estábamos sufriendo, que no tuvimos culpa en lo que pasó con su hijo. Pero mi esposa me detuvo. Dijo que eso podía empeorar todo, que enfrentarlo solo encendería más su rabia. En el pueblo ya se comentaba que nuestra mala suerte no era casualidad, que todo tenía un origen. Yo ya no quería escuchar a nadie. Lo que dijeran dejó de importarme. Pasamos 2 semanas pensando qué hacer, hasta que mi esposa llamó a uno de sus hermanos que vivía en otro estado. Le contó todo. Él nos dijo que podíamos irnos con él un tiempo. Tenía una casa que podía prestarnos. No era grande, no estaba en las mejores condiciones, pero era un nuevo comienzo. Esa noche, acostados, le dije que preparáramos nuestras cosas, que nos fuéramos esa misma semana. 3 días después ya íbamos en camino. Le pedí a Dios que nos ayudara. En ese periodo yo pensaba lo peor. Creía que era cuestión de tiempo para que también nuestro hijo menor se apagara. Mi esposa se veía enferma. Yo me sentía agotado, sin fuerza. Los pensamientos oscuros volvían una y otra vez. Lo único que quería era dormir. Movernos del pueblo fue una decisión que nos cambió la vida. No fue fácil dejar la casa. Ahí crecieron nuestros hijos. Ahí vivimos momentos felices y también los más duros. Pero alejarnos de ese lugar ayudó más de lo que imaginábamos. No solo en lo mental, también en lo físico. La casa a la que llegamos estaba casi cayéndose. Paredes descarapeladas, piso desgastado, pero se sentía distinta, más limpia y ligera, más hogareña que la que habíamos dejado atrás. Mi esposa repetía que todo iba a mejorar, que no teníamos de qué preocuparnos si manteníamos la fe. Decía que la vida no podía golpearnos para siempre. Yo quería creerle. Algo que nos sostuvo fue pensar que nuestro hijo nos cuidaba desde el cielo. Lo imaginábamos como un ángel, como alguien que nos abría camino para sanar. Puede sonar ingenuo para algunos, pero a nosotros nos dio fuerza. Hubo días en que ninguno tenía ánimo para levantarse de la cama. El dolor seguía presente, pero mirábamos a nuestro hijo menor y entendíamos que debíamos continuar. Él aún nos necesitaba fuertes. Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Nuestro hijo comenzó a mejorar. No fue de golpe, pero sí fue rápido. Seguimos llevándolo al médico. No dejamos tratamientos, pero ahora su cuerpo respondía distinto. Las manchas empezaron a desaparecer. Volvió el brillo a sus ojos. Era como si el aire nuevo lo estuviera ayudando. Extrañaba a su hermano, claro. Había días en que se quedaba callado y lo mencionaba con tristeza. Pero esos momentos fueron siendo menos frecuentes. Tiempo después, buscando respuestas, fuimos con un curandero que no nos cobró por escucharnos. Nos dijo que lo que pasó con Dariel tuvo un origen oscuro, que su enfermedad no tuvo relación con el accidente. No quiero entrar en detalles, todavía me duele demasiado. Han pasado casi 15 años desde entonces. Nuestro hijo ya es un hombre, nos dio 2 nietos. Uno de ellos lleva el nombre de Dariel. Sé que algunos dirán que no es correcto, pero para nosotros es un homenaje. También tenemos una nieta de 2 años. Es risueña, despierta, llena de vida. La familia de nuestra nuera nos ha apoyado mucho. Hemos reconstruido nuestra vida poco a poco. Y yo estoy convencido de algo. Nuestro ángel nos cuida. Desde donde esté, sigue acompañándonos. Antes de cerrar este episodio, quiero agradecerles de verdad por formar parte de esta comunidad. Permitirnos entrar en sus noches, en sus rutinas y en sus momentos de silencio es algo que valoramos muchísimo. Sobre todo, gracias por la confianza al enviarnos sus experiencias. Cada historia mantiene vivo este espacio. Estamos a nada de llegar a los 180,000 seguidores, y eso solo ha sido posible por el apoyo constante de ustedes. Con su ayuda muy pronto será una realidad. Cuídense mucho.
Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.